Bueno, nuevos amigos, pues hoy no es lunes, quién sabe cómo está, me perdí en el calendario, los lunes hablamos de política y hoy no es lunes, pero igual está Raúl Otero con nosotros y hoy está Hugo Fitz, porque vamos a hablar de un tema que híjole, yo pensé, yo me amanecí el otro día con esta onda y dije, ¿cómo que Catepec se va a dividir, en Reino de Catepec se va a dividir en dos? ¿Cómo está esta situación? Y yo pensé que era un fake news, que era un cotorreo, que era una vacinada, que era un juego, pero resulta que la cosa fue avanzando y yo que sigo mucho a Ron Otero me di cuenta de que esto era pues como que si era en serio. Y entonces precisamente le pedí a Raúl que viniera y que nos hablara un poquito de esto, ¿no? Y también está con nosotros hoy Hugo Fitz, que también nos va a opinar en este sentido. Y si te parece bien, Hugo, para comenzar contigo, tú que estás acá de invitado especial, digamos, ¿tú sabes más o menos como por dónde nace esta idea, de dónde surge? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué los astros se alinearon? ¿Se le cayó algo a alguien y surgió esto? ¿O tú qué sabes de esto, Hugo? Hola, buenas noches a todos ya. Buenas noches a nuestro amigo, al amigo doctor Raúl. Pues, ¿a quién se le ocurrió? Pues evidentemente, la respuesta es que no es, no es algo nuevo para empezar. Y en este contexto actual, ¿a quién se le ocurrió? Pues no sé si se le ocurrió a él, pero el que tuvo el valor de salir a dar la cara por dos o tres más secuaces es el senador Higinio Martínez, de origen texcocano, por cierto, que pues nada tiene que ver en el asunto. Yo prefiero en este contexto ser muy franco y muy directo y darle paso a nuestro amigo Raúl, porque además reconozco en él una persona capacitada, una persona con habilidades, y él sin duda alguna nos puede poner datos fríos, porque además la experiencia la tiene y el conocimiento de causa del origen concreto y exacto de esto. Yo voy poco a poco, pues así te respondo. ¿A quién se le ocurrió? Sin duda alguna que no es invención de una solamente, pero este grupo de secuaces, y no sé si esté de acuerdo conmigo nuestro amigo Raúl, estos secuestradores políticos, vamos a denominarlos así, quieren secuestrarnos territorial y políticamente a Ecatepec y aguas. No nos vamos a dejar. Pues te pasaron estafeta, Raúl. ¿Tú qué dices? ¿Por dónde empezó toda esta ocurrencia? Porque este gobierno no es de ocurrencias, ¿no? ¿De dónde salió esto, Raúl? Ilústranos. A ver, vamos a hacer una plática así como entre cuates, como que nadie nos está escuchando, ni nadie va a ver esto, ni nadie lo va a grabar. Eh, yo tengo la impresión así de saque que evidentemente es una propuesta electorera en dos vías y en dos razones. La primera, porque hay quien dice que esta propuesta que saca Higino solamente es para poder salir a los medios y dar como el manotazo en el Estado de México de que él es el que manda, ¿no? Yo creo que va mucho más allá de eso. La otra tiene que ver igual de manera electoral por un asunto de repartición de cargos y entonces creo que se les hace bolas el engrudo y no saben si mandar a reelegir al actual presidente o cumplir un acuerdo que traían desde antes de que Vilchis fuera nombrado candidato, de que fuera Azucena Cisneros, ¿no? Pero la cuestión del género hizo que cambiaran las condiciones y se tuvieran que aguantar con una propuesta que incluso quienes lo propusieron no la querían. Y el resultado es Fernando Vilchis como presidente municipal. ¿De dónde surge? En realidad no es un tema nuevo. Hay antecedentes de la intención de la creación del municipio de Aragón o de la separación de la zona de Jalostoc o de incluso el municipio de la parte norte de Nesa y agregándole una parte de Catepec. Es decir, estos intentos de modificar territorialmente el municipio de Catepec por ser uno de los municipios más poblados y densamente poblados, el más poblado en el país, pues no es de ahorita, pero eso requiere de estudios serios en relación a qué beneficio es el que va a tener la población, los servicios y las condiciones de vida si haces una modificación territorial. No es nada más divídanlo en dos, pártanla aquí, quítenla acá y vámonos a lo que sigue.
requiere de mucho más análisis y por eso es que no han pasado las anteriores propuestas, ¿no? Ni la de Jalostog, ni la de Aragón. En algún momento se ha llegado a mencionar también la intención hasta de crear otro estado de la República, ¿no? Y creo que hasta le ponían el Valle de Anáhuac, una cosa así. Pero en este momento es meramente una propuesta político-electoral que no tiene otro fundamento más que ese. Y además es una especie de simulación mediática porque va de la mano con la propuesta que hace Morena, que esa sí la presentaron, la de Ecatepec todavía no la presentan en la Cámara, hay que decirlo también, de la reducción de síndicos y regidores. Entonces, por un lado presentas la disminución de síndicos y regidores, en el caso de Ecatepec tenemos 3 síndicos y 19 regidores, y entonces se disminuiría a 2 síndicos y 9 regidores, pero entonces divides el municipio, creas otro municipio, y entonces en total tendrías 4 síndicos y 18 regidores. Es decir, quedarías prácticamente igual que como está ahorita. Por eso yo digo que es una simulación, porque por un lado pides la reducción de síndicos y regidores y por la otra creas un municipio nuevo que va a tener pues, sus propios síndicos y sus propios regidores, pero además también su aparato burocrático. En Ecatepec tenemos más de 20 direcciones, el municipio de Ciudad Azteca, que es el nombre que se propone, pues también va a tener sus 20 tantas direcciones y todos van a recibir su sueldo directores, más los subdirectores, más los jefes de departamento. Entonces hay un aparato burocrático muy costoso, que eso es lo que implica de entrada la creación de un nuevo municipio. Y si el problema actual es el tema de los recursos, que faltan recursos, con esta propuesta lo único que estamos haciendo es erogar más recursos en gasto corriente, en nómina, en aparato burocrático y no en resolver los problemas de rezago social y de servicios que hay en el municipio. Así como para entrarle, ¿no?, a la plática. Oye, entonces se tomaron los huesos y hay que sacar más huesos de otro costal, ¿no? Entiendo que más o menos también vas por ese lado. Sí, correcto, totalmente. O sea, de entrada hay un problema entre la definición de quién sería el próximo candidato a presidente municipal por parte de Morena y la otra, pues, es la repartición de las prebendas y de las cuotas políticas a cada uno de los grupos de Morena, ¿no? Oiga, En- perdón, sí, Hugo. Entonces, el doctor, pues con toda su formación, nos está explicando algo que a mí me llama la atención mucho porque monitoreo redes sociales y la gente de a pie, doctor, el ciudadano de a pie, realmente está, un sector está confundido y el otro está realmente motivado, no sé por qué, y realmente están expresando la siguiente idea: sí apoyo la división para que haya más recursos. Y escuchándolo, yo lo quiero poner con palabras muy coloquiales o muy de la vida diaria. Es como repartir una naranja, ¿no? Entre nuestros sobrinos, entre los que somos tíos. Si una de mis hermanas tiene 6 hijos y mi otra hermana tiene 4 hijos, ¿en cuántas partes debo de repartir mi naranja? En 10, ¿no? Para que a cada uno le toque. Pero pareciera que existe un fantasma en donde las personas creen que a mis 6 sobrinos de mi hermana mayor le tengo que dar 8 pedacitos. ¿Y de dónde voy a alcanzar para darle otros 8 pedacitos de la misma naranja a mis otros 4 sobrinos? Cosas así, o sea, la gente realmente está convencida y es un convencimiento con desconocimiento de causa. Tampoco los vamos a linchar ni los vamos a juzgar al ciudadano de a pie, al ciudadano normal, pero sí los llevan al grado de confusión en donde ellos dicen, pues es que quiero tener más dinero, pero si seguimos mi ejemplo de la naranja, pues mi naranja me va a alcanzar para darle a mis 10 sobrinos un pedacito, ¿no? Pero ¿de dónde voy a sacar para darle al sobrino 11 que ni existe, ¿no? Sí, lo que pasa es que perdón, me adelanté, Enrique, siguen una lógica eh, que no va de acuerdo a las reglas de la repartición de los recursos públicos. La gente piensa que hay una bolsa para los municipios, por ejemplo, de 10 pesos, ¿no? Y entonces actualmente tienes 10 municipios. Entonces, pues le das un peso a cada municipio. Y si creas un 11º municipio, vas a seguir teniendo esos 10 pesos, ¿sí? Y entonces hay quien dice, bueno, pues ahora divide los 10 pesos entre 11 municipios.
pues les va a tocar un poquito menos a todos los municipios, a todos, pero en el caso específico del 10 y del 11, cuando antes recibían un peso total, ahora van a recibir 1.80, es decir, hay más recursos. Esa es como que la lógica y el sentido común que muchos pensarían que es como funciona el tema de los recursos públicos. Sí, está bien que dividan los municipios para que haya más recursos, porque como es un municipio más, le toca los mismos recursos que a cualquier otro municipio. El problema es que los recursos públicos no se dividen así. La forma, te voy a dar un ejemplo en el caso del Fortamun, que es uno de los fondos de recursos federales que reciben los municipios. Esta bolsa del Fortamun se distribuye por población. Eso es Entonces, en el interesante. caso de Catepec, por población, de los 1.600.000, le tocan 1.200 millones de pesos de Fortamun. ¿Qué pasa si divides el municipio y de un lado se quedan 500,000 y del otro lado se queda 1.100.000? Pues entonces al que tiene la población de 1.100.000 le van a tocar 800 millones y al que tiene la población de 500,000 le van a tocar 400 millones. ¿Qué es lo que pasó? Que si tú sumas los 800 más los 400, siguen siendo los 1.200 millones de pesos. Es decir, no existe un aumento. Perdón, sí me siguen viendo porque a mí Sí, se sí. me Sí, trabó un poco No, la mano. sí, no, sí estamos. Es decir, no existe un aumento de recursos, siguen siendo los 1.200 millones de pesos, pero seccionados proporcionalmente a la población. Lo mismo sucede con los demás fondos. El Fondo de Infraestructura Social y Municipal, que se distribuye por el indicador de carencias sociales de personas en extrema pobreza, proporcionalmente cada municipio estaría recibiendo lo mismo. Entonces no hay un aumento de recursos. O sea, el recurso per cápita va a seguir siendo exactamente el mismo. Entonces, este discurso de que sí que dividan el municipio porque va a haber más recursos, pues es una falacia, es demagogia, pero además es la incompetencia, la muestra clara de la incompetencia del actual gobierno, porque quien dijo eso fue el presidente Fernando Vilchis, que por falta de recursos se iba a dividir el municipio de Catepec. No, el problema de los recursos no se resuelve por el simple hecho de dividir territorialmente un municipio. Así no se resuelve el tema de los recursos. Y Pues a eso mí me ha quedado perfectamente claro. ¿Cómo ves, Enrique? O sea, no podemos sacar dinero de donde no lo hay y se va a repartir la tasa o el criterio más bien a repartir el dinero, pues es en proporción al número de habitantes. ¿Sí? Pues realmente, como bien lo dice el doctor, no hay más que una falacia, una mentira ahí. explicado con naranjas, explicado con datos reales, yo me lo sabía con manzanas, Hugo, pero bueno, el caso es que ya no le explicaron mejor acá el doctor Raúl Ángel Otero. Y es que, sí, en la mañana te escuchaba, Raúl, que es un tema de incompetencia, ¿no? Más que otra cosa que ha demostrado este gobierno. Ha sido un gobierno a todas luces incompetente, que no resuelve nada, que cierra negocios, y entonces eso también es algo que desahoga un poco en ver esas cosas y desvía la atención. ¿También crees que vaya por ahí un poco? ¿O es esa parte? Es que es otra vez el tema de discursos. Lo primero que podría contestar cualquier persona es que sí, el municipio de Catepec se necesita dividir porque es ingobernable. ¿Por qué es ingobernable? Porque nuestras autoridades han sido incompetentes, no porque sea ingobernable. Alguien daba en alguna discusión que tenía ahí por Face, me decía, no, pero es que yo sí prefiero que se divide el municipio porque a mí me queda muy lejos ir a hacer un trámite al Palacio Municipal. Pero es que el problema no es que te quede lejos. El problema es que ya no se deberían de estar haciendo trámites en el Palacio Municipal, en oficina física, teniendo los medios digitales y pensando en un gobierno digital. ¿Tú quieres pagar el predial? ¿A qué vas al Palacio Municipal? Si pudieras, si tuviéramos autoridades más competentes, La pudiéramos transferencia, cobrar hasta en un OXXO. claro. Punto.
¿A qué vas a ir al Palacio Municipal? Que necesitas tramitar una licencia de funcionamiento. También se puede hacer hasta a través de una misma aplicación. Cuando yo estuve con el director de desarrollo económico, se podían generar las licencias de funcionamiento en línea desde una página web. ¿A qué vas al Palacio Municipal? Entonces, si tuviéramos un gobierno más competente que implementar el gobierno digital para la realización de trámites y pagos, la gente no tendría que estarse desplazando y entonces ese no sería un razonamiento o un motivo para decir, sí, yo quiero un palacio municipal o unas oficinas más cerca. Y además, pues también hay oficinas administrativas distribuidas en el territorio del municipio. El otro argumento es, no, es que yo sí quiero que sea un municipio diferente de Catepec porque todo se lo invierten a la cabecera municipal. Perdón, pero no estamos hablando de un municipio rural donde está la cabecera municipal y alrededor y de forma muy alejada las comunidades o localidades que nunca les llega el presupuesto. Estamos hablando de Catepec, que es un municipio urbano, conectado, de movilidad. El problema de los recursos, porque además no es cierto que la mayor parte de los recursos se inviertan en San Cristóbal Centro, por ejemplo, la mayor parte de los recursos se han invertido en la Sierra de Guadalupe y en las zonas de marginación más grandes del municipio, podríamos checarlo con datos, pero el tema de la distribución de recursos no depende de la división territorial, depende, por ejemplo, si tú implementas, perdón, el presupuesto participativo, dependiendo de la recaudación que cada una de las colonias a lo largo de todo el territorio logren recaudar, pues será la cantidad de obras y servicios que les puedas estar ofreciendo para que todas las colonias y todas las comunidades tengan recursos públicos y no haya quien diga, es que como yo o como mi colonia está muy alejada del centro, entonces por eso no la atienden. No es un tema de división territorial, es un tema de capacidad de las autoridades para poder gobernar. Es ingobernable porque el presidente municipal le quiere jugar al policía de banqueta todos los días. Pararse a las 4 de la mañana para irse a tomar la fotografía para el Face, donde no define estrategias de seguridad pública. Lo único que hace a las 4 de la mañana es formar a los policías que le den el parte del día, tomarse la fotografía y eso es todo. O sea, no hay un estratega, hay un policía de banqueta con sueldo de presidente municipal. Y así como está el asunto de seguridad pública, está todo lo demás. O sea, él palomea cualquier cosa que se realiza en el ayuntamiento. Entonces, no es un estratega. Pues si él toma todas las decisiones de manera personal y de manera discrecional, pues ¿cómo va a poder gobernar un municipio de 1.600.000 habitantes? Pues claro que se vuelve ingobernable. Una forma de gobernar al estilo de Vilchis, pues que le den papalotlo a Tonalitla. Y entonces igual y si le alcanza la capacidad para poder gobernar. Ecatepec pues no le da. Y entonces como no ha podido con Ecatepec, surge la idea de, no, pues vamos a dividirlo para que se pueda gobernar. Yo a mí, si me permite, doctor, le quiero lanzar una pregunta totalmente abierta y transparente, uniéndola con el tema de la incapacidad de gobernar, con la ingobernabilidad. Cuando un municipio, por X factores, manifiesta este sistema de ingobernabilidad, entonces realmente no es cualquier cosa lo que están proponiendo el senador Higinio Martínez. Es algo muy serio, es algo muy delicado, que pueden ir sembrando ellos posibles evidencias para poder justificar el hecho. Aquí mi pregunta es esta. Conociendo cómo se compone la legislatura del Estado de México, estamos en riesgo al ciudadano de a pie, al que le interesa la vida diaria, no tanto la política, pero sí la vida diaria, ¿cómo le va a afectar si tomamos en cuenta cómo se compone la legislatura del Estado de México y esta propuesta que sin duda alguna, si comienza a avanzar, si llega a tomar cauce y llega a concretarse, mucho tendrá que ver la legislatura local o no? ¿Y qué implicaciones tendría? ¿Estamos en riesgo de eso? O sea, ¿es un riesgo potencial? A ver, quien tiene que aprobar este tema es el Congreso local y la mayoría de los cabildos en el Estado de México, porque la reforma es una reforma constitucional. Entonces, en la Constitución del Estado Libre Soberano del Estado de México, se tiene que adicionar el municipio de Ciudad Azteca.
Eso es una reforma constitucional y para eso se requiere una mayoría calificada en el Congreso, que por cierto no la tiene Morena, pero podría lograrla con aliados y uno que otro despistado, por no llamarle de otra forma, y la mayoría de los cabildos en el Estado, por supuesto, que la pueden lograr. Esto significa que la amenaza es creíble. O sea, no es bueno, sí es una ocurrencia, pero no es nada más que el senador Higinio haya amanecido un día y dijo, bueno, pues hoy tengo ganas de ver a los medios y de salir en la prensa, pues se me ocurre que dividamos Ecatepec, ¿no? Porque hay quien lo está leyendo así. Yo no creo que sea por ese lado, sí es una amenaza creíble, no es un tema que salió ahorita, yo tenía información desde hace aproximadamente 2 meses de algunas personas que en el Congreso me decían, y preocupadas, por cierto, que se estaba cocinando esta iniciativa y que para el mes de septiembre tenía que salir. Sí es una amenaza creíble. Lo que sucedió el día de hoy es que estaba programado meterlo en el orden del día junto con una reforma política que, por cierto, no sabemos qué significa esa reforma política que dicen los de Morena traen para el Estado de México. No la presentaron, y entonces hay quien ya canta victoria y dice, como ya no la presentaron hoy, ya no la van a presentar. Yo creo que todavía sigue siendo una amenaza creíble. Ahora, hay un tema legal importante, que es el Código Electoral. Además de la modificación a la Constitución, se tiene que hacer una modificación al Código Electoral para que puedas elegir las autoridades del municipio de Ciudad Azteca en el 2021. Pero resulta que el artículo 105, me parece, de la Constitución establece que las modificaciones al Código Electoral se tienen que realizar 90 días antes del inicio de los trabajos de elección, pues que empieza la instalación de los consejos distritales en el mes de septiembre. Entonces, legalmente ya no les alcanza para hacer la modificación al Código Electoral. Y entonces hay quien dice, como ya no les alcanza la modificación al Código Electoral, ya no puedes elegir estas autoridades en el 2021, por lo tanto ya no se va a hacer la división. Y entonces yo les decía, bueno, puedes no hacer la modificación al Código Electoral, pero puedes hacer la modificación a la Constitución y crear el nuevo municipio. ¿Qué es lo que pasaría? Que no las vas a elegir en el 2021, pero una vez aprobado la Constitución del nuevo municipio, puedes convocar elecciones extraordinarias o incluso puedes, por excepción, hacer nombramiento de autoridades por parte del Congreso local en lo que se realizan las elecciones para ese municipio en particular. Entonces, sigue siendo una amenaza creíble. Doctor, estamos ante la posibilidad de que Ecatepec se convierta en el botín político de unos secuestradores políticos ajenos al origen de Ecatepec. ¿Sabes que desafortunadamente Ecatepec siempre ha sido un botín electoral? Sí, pero en este contexto, ahora ya más justificado legalmente con un proceso. Sí, abiertamente, por supuesto. Es un tema meramente electoral, un reparto de Higinio a sus grupos y no hay otra explicación, pues. Quien le quiera ponerle adornitos a este tema es porque anda nada más defendiendo la idea del senador Higinio, ¿no? Porque tiene que alguna negociación o tiene que obedecer las instrucciones de su líder, pero no hay justificación de otro tipo para dividir el territorio en este momento. Oye, Raúl, y Morena, había gente que, a la mañana te escuchaba que decías que había gente de Morena que no estaba tan de acuerdo también con esto. ¿Esto al final puede influir de alguna manera? Básicamente, todos los grupos que no convergen con el doctor Higinio, el senador, están en contra de la división. A mí me parece que de repente es más también un tema político de estar en contra del senador que del amor al municipio de Ecatepec, aunque también es un tema de que no, en este momento no se justifica una división del municipio. Pero sí hay grupos de Morena, todos los que no están con Higinio, que no están de acuerdo con esta división. Y entonces yo decía en la mañana, pero acuérdense que para que esta propuesta pase, tienen que votar no solamente los diputados del senador, sino todos los diputados de Morena. Entonces, si esto se lleva a cabo, el culpable no va a ser Higinio, el culpable va a ser todos los diputados que votaron a favor.
Yo por eso quiero ser políticamente incorrecto, si me lo permiten los dos, ya que estamos entre cuates y que nadie nos está viendo. Échale, échale. Es más, salud por Yo eso. reconozco, yo reconozco abiertamente a los liderazgos y uno de ellos, al doctor Raúl, a nuestro amigo Raúl, te reconozco abiertamente como uno de los liderazgos. No quiero etiquetar si bueno o malo, simplemente como uno de los liderazgos, pero entonces a mí me hace ruido un tema. Voy a aplicar coloquialmente un principio de derecho general que dice el que puede lo más, puede lo menos, y ahorita me van a entender hacia dónde voy. Y un principio de administración pública, doctor, que dice, entre pares, la comunicación debe de ser más fluida para el ejercicio de la administración. Que no nos dejen en despoblado, y ya saben hacia dónde estoy apuntando. Yo creo que Raúl ya sabía hacia quién o hacia quiénes. El que puede lo más, puede lo menos. De senador a senador, se puede abrir un canal de comunicación para no dejarnos en la orfandad de senador a senador. ¿En dónde están esos liderazgos mayúsculos, grandotes, reconocidos públicamente? Yo celebro el trabajo que está haciendo nuestro amigo Raúl junto con el colectivo Ecatepec Unidos. Yo lo celebro, pero ¿en dónde están esas voces que tendrían que salir? No a pelearse. Yo no quiero ver, y voy a permitirme decir el nombre, yo no quiero ver al doctor Erubiel peleándose con el doctor con este Higinio. No los quiero ver peleándose, pero sí quiero una manifestación concreta del doctor Erubiel donde diga, como de senador a senador, y a lo mejor en lo cortito ya lo habrán hecho, a lo mejor en lo personal ya lo habrán hecho, pero que nuestros liderazgos grandotes de Catepec no sean políticamente correctos y se queden callados. No sé Sí, si me puedan seguir. sí, sí, mira, en la mañana, justamente en la conferencia de prensa, como dicen off the record, muchos preguntaban o se preguntaban, ¿y el doctor Erubiel va a decir algo al respecto? ¿El doctor Erubiel se va a expresar en un sentido a favor o en contra de esta propuesta? Porque fue 2 veces presidente municipal, porque es de Catepec, porque fue gobernador del Estado de México y porque actualmente es senador de la República y además porque conoce muy bien a Higinio. A mí sí me llama la atención que no haya hasta el momento una expresión del doctor Erubiel. Sin embargo, puede ser por 2 razones. Una, el dejar pasar porque no va a pasar nada. Y dos, el no decir nada porque ya está acordada o ya está acordado que sí se divide Catepec. Son las 2 únicas razones por las cuales yo entendería el silencio del doctor Erubiel en este momento. O de plano todos los demás o todos los actores políticos en Ecatepec y ciudadanos estamos haciendo nada más un alboroto de la nada y efectivamente lo único que estamos es generándole reflectores a Higinio y a Morena, pero pues yo no entiendo esta estrategia porque Fernando Vilchi sale primero a decir que se necesita dividir el municipio por una cuestión de recursos y hoy, a través de las redes que utiliza y estos mecanismos, porque ya no hace declaraciones directas, todo lo manda a través de sus páginas y de redes, pues quiere una consulta para ver si se debe o no se debe de dividir el municipio. Entonces, ya no me queda claro si es nada más un tema mediático o sigue siendo una amenaza creíble. Pero efectivamente, también si hablaran entre senadores, ¿por qué achicarse y por qué nada más pensar en el tema de dividir el municipio y no de crear otro estado de la República? Porque no hemos discutido esa parte. Ecatepec, por el número de población que tiene, tiene mucho mayor población que otros estados de la República, pero lo que le faltan son recursos. Y ahí sí, en la creación y la diferencia entre un estado de la República y un municipio, existe un abismo de recursos. Ahí sí estamos hablando de un tema de recursos.
Entonces, cuando hablan de recursos y dicen, vamos a dividir Ecatepec, o sea, es un chiste, pues. O sea, no tiene sentido. Si me dices, lo que falta son recursos y entonces por eso vamos a crear el estado del Valle de Anáhuac o vamos a crear el estado de Ecatepec, como quieran ponerle, entonces sí estamos hablando de un tema de recursos públicos para poder atender las necesidades de la población que se encuentra asentada en este territorio. Pero bueno, pues esta propuesta no está ahorita, digamos, en la mesa, es nada más una contrapropuesta que se comenta por la poca viabilidad que vemos en la división del territorio municipal en términos de las justificaciones que se quieren dar. O sea, de que se puede dividir, lo pueden dividir, cambian la constitución, se vota a favor, sacan el cabildo, se divide, crean otro aparato burocrático y ya, en 2 años no estaremos hablando de esto. Pero es un razonamiento meramente político y electoral. Entonces, como tú decías, es un botín electoral. Y otra vez Ecatepec se convierte en un botín electoral y va a ser fundamental. ¿Para qué? No solamente para el 2021, sino para la gobernatura en el 23. Por eso Higinio anda sacando este tipo de cosas, porque quiere ser candidato a gobernador. Por ahí Digo, tengo se le un va a amigo, atravesar Horacio Duarte, pero quiere ser candidato a gobernador y muy probablemente puede hacerlo. que ya no vive en Ecatepec y que lo amó mucho, muchísimo, muchísimo. Ahora vive muy lejos, muy lejos. Probablemente por ahí Enrique ya me está entendiendo de quién hable. Pero ¿sabes qué dice él? Este amigo, que además ya es un adulto mayor, dice que la ocurrencia de esto no es otra cosa más que una gran pendejadota, porque él así se expresa. Pero que aguas con los pendejos ocurrientes. Claro. Y que además, y que además, los y que pendejos además, con iniciativa. sí, y que además tengamos cuidado de algo, porque esto puede ser la ofrenda, así tal cual lo dice, esto puede ser la ofrenda para que Higinio se reconcilie con su jefe. Así como diciéndole, jefecito, pues ya la regué, pero mira, ahora te traigo aquí no te traigo un plato, te traigo 2, mira, para que saques provecho de él. Pues a ver qué va pasando, no sé, era una plática corta, una plática no tan larga, se está alargando, aquí faltan los tequilas para darle más ambiente a esto, pero lo dejamos así, entonces, no sé, Raúl, ¿qué algo más que quieras mencionar ya para cerrar esto? Híjole, mira, la verdad es que ojalá todo quede en un show mediático, ojalá no se dé esta división territorial, al menos no en este momento, al menos no en este momento, porque si pensamos en la cuestión de la división territorial, pues no hablemos solamente de Ecatepec. Por ejemplo, en el Estado de México, más que dividir algunos municipios, habría que juntar otros, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de los municipios de Chapultepec y muchos que están ahí alrededor de Toluca, pues prácticamente son 2 o 3 colonias, un solo municipio. Entonces, hablar de ocurrencias, pues que dividan Ecatepec, que le muevan aquí, le muevan allá, por cuestiones electorales. Pero si quieren seriamente hablar de una reforma municipal, de una reestructura, de una cuestión de recursos, hablemos no solamente de Ecatepec, sino de todos los municipios del Estado de México. Hablemos de los recursos de coordinación fiscal, que del Fondo General de Participaciones solamente baja el 20% y se puede hacer una modificación para que bajen más recursos a los municipios y se queden menos en los estados. Hablemos de las capacidades institucionales para la cuestión del catastro, hablemos de tecnología, de gobierno digital, que no salga, por ejemplo, hace ratito leía el exdirector del Instituto Hacendario, Mauricio Valdés, defendiendo la propuesta de Higinio y hablando de reestructura municipal. Eso no es reestructura municipal. Eso no es una reestructura municipal, hablando de recursos cuando los recursos no se van a incrementar. Entonces, que no traten de engañar a la gente con discursos simplistas, con demagogia, que además pareciera que es la característica de los gobiernos de la Cuarta Transformación. O sea, decir cosas simples que la gente puede estar
repitiendo y que se conviertan en una verdad cuando no lo son. No es un tema de recursos la división territorial, no es para mejorar los servicios, no es para mejorar las condiciones de vida de la gente. A la gente no le va a beneficiar una división territorial, al contrario, se va a gastar más recursos públicos en un aparato burocrático y entonces disminuirán los servicios públicos, los recursos disponibles para la atención de estos. Entonces, hagamos análisis serios, análisis con números. Yo les decía, pongamos el número a las cosas, ¿no? También con el síndico Daniel Cibaja, días antes, él incluso me compartía algunos documentos del CIDE, porque yo estudié la maestría en el CIDE, y me decía, es que ahí lo dice. No, volví a leer un documento que ya había leído hace muchos años. Yo decía, pues igual no lo leí bien, pero no, ahí no decía nada de una división territorial, hablaba de capacidades institucionales, de tecnología. Y entonces yo le decía al síndico Daniel Cibaja, hablemos de cifras, de números reales. Si quieres, debatamos con argumentos sólidos, no con politiquería, no por el interés electoral. Demos la información real a la gente, que tenga la información de lo que realmente está sucediendo y lo que sucede con los recursos públicos. Ya basta de solamente lanzar frases simplistas para engañar a la gente, para demagogia, y que se utilice solamente como un botín electoral otra vez las necesidades del municipio de Ecatepec. Muy bien, ¿no? Pues, ¿qué puedo añadir? ¿No? Me dejaste sin palabras, ¿no? Totalmente. Pero, Hugo, ¿tú qué opinas ya para ir acabando y cerrando, irnos despidiendo? Porque ya anocheció, caray. Yo, más que dar una opinión, yo quisiera comprometer a nuestro amigo Raúl a que con su equipo de trabajo, o él mismo, no sé con quién, nos pudiera crear una especie de infografía sin tendencia partidista ni nada, muy, muy, muy de ciudadano a ciudadano, para que comenzamos a manejar esta información y estos datos que él nos dio, ¿no? No porque no queramos hacer nosotros la chamba, ¿no? Pero sí el que tiene la información, Claro. o sea, para compartirla en las redes sociales del ciudadano común, del ciudadano de a pie, para que entiendan esa diferencia de los números reales que él propone. Claro que sí, con mucho gusto, con mucho Y sí, gusto. de hecho también te iba a decir, ¿qué nos sugieres al ciudadano común? Como yo siempre he vivido en Ecatepec, yo soy de Ecatepec, y sí me siento feíto cuando se menosprecia, o sea, lo feo de Ecatepec, ¿no? Digo, pues tiene sus cosas buenas también, no sean manchados, pero es algo que no le beneficia a la gente, creo que hasta todo lo contrario pudiera ocurrir. ¿Qué nos toca a nosotros? A mí, Enrique, a la gente que no tiene un cargo político, no está en ese ambiente político, que me gusta, pero en sí no está ahí. ¿Qué nos tocaría hacer? ¿Qué nos recomiendas para hacer más ruido y hacer que Catepec sea mejor? Pues yo creo que la difusión, socializar la información. O sea, ya no podemos ser solamente ciudadanos pasivos, tenemos que ser ciudadanos activos. Y si el tema de las redes sociales hoy son fundamentales en términos de comunicación, démosle a las redes sociales no solamente cantidad, sino calidad. A veces es muy complicado adaptarse al, lo decía esto hace ratito, una infografía, algo simple, sencillo, que sea entendible para toda la gente y que pueda ver en unos cuantos segundos para que tenga el interés. A veces a quienes nos hemos dedicado a esto por mucho tiempo, nos cuesta como trabajo traducir el lenguaje de la política y el lenguaje de las leyes y todo el bagaje administrativo en algo muy simple que a la gente le quede claro, pero necesitamos hacer ese esfuerzo de nuestro lado, de ser más coloquiales en la forma en que se dicen las cosas para que hablemos el mismo lenguaje, y del lado del ciudadano ser también ciudadanos más activos, que le demos calidad a las redes sociales, a la información, para que debatamos, pues no sobre el chisme y no sobre repetir y repetir y repetir lo que escuché y lo que me dijeron, sino poder crearse como ciudadano una opinión propia. Creo que eso es lo más difícil de crear y de poder concebir en las redes sociales, porque del otro lado hay personas, hay individuos,
Y las redes sociales a veces también la vemos como si fuera solamente un cúmulo de masa, ¿no? Sí, yo te lo he dicho fuera de cámaras, digamos, o sea, en corto, que o sea, en lo que pueda ayudarte, pero yo reconozco en ti una persona líder, una persona que sabe, una persona que se ha preparado con una gran trayectoria. Y lo reitero, ahora en este video que van a ver algunos, pues que ahí estoy, ¿no? En lo que puedo apoyar. Si alguien está viendo este video y tiene cierta simpatía por mí, pues yo digo que escuchen a Raúl Otero, que es alguien que deja un mensaje que, pues que a veces es muy duro. Antes que dijiste que te peleaste o comentaste en tus redes sociales, me extrañó porque tú jamás haces eso, ¿no? Pero bueno, dije, quién sabe, a lo mejor ese día desayunó gallo y pues sí le entró. Pero Si no lo dices, te ahogas, cabrón. desde hace rato, pero no se daba el chance de decirlo. Este, hasta tú y yo hemos tenido ahí diferencias, creo, de los toros, alguna vez y de otras cosas, ¿no? Pero bueno, no, sí, que nos sigan, que nos atiendan. Ojalá que algún día estés en una boleta, ojalá que sí sea. Yo de entrada voto por ti, ojalá que algunos más también lo consideren. Si llega a ocurrir, ojalá que sí. Pero si no, pues que mientras te escuchen, porque eres una referencia y por eso te invito y por eso te pido que nos compartas, porque bueno, ya, ahí lo dejo, porque parece que estoy haciendo demasiado los discos. Hasta luego. Éxito a los dos en todo. Gracias, igualmente, y muchas gracias por compartir esto, porque te retroalimenta mucho y te ayuda mucho a hacer un análisis y volver a hacer el análisis que ya habías hecho y ratificar algunas cosas y a veces corregir algunos puntos de vista, ¿no? Sí, claro. Bueno, no se me vayan, voy a detener la grabación, ahorita ya lo subimos en un rato, no se me vayan, aquí nos quedamos. Y gracias a los dos, y bueno, pues denle like, compartan y nos vemos a YouTube también, les paso el enlace. Come back.